Esta es la historia de las víctimas más inocentes de la última dictadura militar argentina, del descubrimiento de la verdad sobre su pasado. 6 meses atrás de antes de mi nacimiento ya me habían elegido, por las características de mi mamá. De la realidad que enfrentaron sobre el destino de sus verdaderos padres. De mi mamá, como de todas las embarazadas y como de casi todos los que pasaron por ese centro clandestino de detención. Y de su búsqueda de justicia. ¿Vos podrías perdonar a alguien que haya tirado vivo a tu mamá de un avión? Esta es la historia de la búsqueda de su identidad. A mitad de la década del 70, Argentina era un caos. En 1976, luego de una serie de levantamientos armados, los militares realizaron un golpe de Estado y derrocaron a Isabel Perón. El general del ejército, Jorge Rafael Videla, se convirtió en el presidente de facto. The takeover that took place in March of '76 by the Argentine military was really seen by most Argentines as a relief from the chaos left by the Peronist regime. Perón had died. His wife, whose principal advisor was an astrologer, was running the country into the ground. The military came in, and to begin with, everybody thought that everything would be okay. The military would do what they'd done in the past, is sort of paint things nicely and get things running again and call elections, and then democracy would return. And hopefully it would be better this time. But of course, this time the military came in with an agenda, and the agenda really was to wipe out the left. Lo que ocurrió aquí fue una consecuencia de todo el proceso revolucionario que se vertió sobre Latinoamérica y que estaba dirigido por el gobierno de Fidel Castro en Cuba. El papel que cumplieron las Fuerzas Armadas en la década del 70 fue preservar la Constitución, preservar la decisión de la mayoría electoral, porque fue un gobierno constitucional el que ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir al terrorismo. No solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, un movimiento guerrillero apoyado por países como Rusia, Cuba y demás. En el año 70 la violencia era tan importante que en el Congreso los diputados y los senadores reclamaban por eso y pedían de alguna manera que se solucionara un problema que ellos mismos no podían solucionar. Entonces, el gobierno democrático en ese momento le dio intervención a las Fuerzas Armadas para que aniquilaran la guerrilla en todo el país. O sea, delitos cometidos desde el Estado son delitos que no se pueden comparar con ningún otro accionar. Por lo tanto, no son comparables con el accionar de las organizaciones revolucionarias o guerrilleras que actuaban en esa etapa histórica, que fue producto de todo un contexto histórico, no solamente en la Argentina, incluso en América Latina, y que el Estado, digamos, ejerciendo la represión desde todas sus instituciones, los crímenes cometidos son aberrantes y no pueden ser comparados con ningún otro accionar. The problem in Argentina was that once you start the killing machine, the forces continue moving and they just go after softer and softer targets. They saw themselves strategically involved in what they called World War III, which was a fight between global communism and Christian Western civilization. It was not only terrorism, which is putting a bomb or shooting someone or other act of violence or planning act of violence, but it was also a question of eradicating wrong thinking.
And one of the forms of destruction in which they felt justified and which were tolerated for a while was essentially the mass arrest and disappearing of people who, in the instance of most of them, were simply, unfortunately, Jews or unfortunately dissident voices, unfortunately almost anything except the hard left killer types. It's just that they couldn't stop. It was like the tapeworm. It started eating, and the next thing you knew, they were devouring everything that seemed to be even loosely subversive. And incidentally, subversive is their word. Del estimado de 30.000 secuestrados, torturados y asesinados, unos 500 eran madres recientes o madres que dieron a luz en centros de detención. Las abuelas de Plaza de Mayo han estado buscando a esos nietos perdidos desde aquellos años. Las abuelas de Plaza de Mayo son el resultado y la expresión de una de las metodologías más siniestras que utilizó la dictadura militar en la Argentina, que fue el secuestro de niños, de bebés. Es decir, además de la desaparición forzada de personas, es decir, de secuestrar masivamente a los militantes populares, se apropiaban de sus hijos, en algunos casos de chicos que ya habían nacido y en otros casos de madres que estaban embarazadas, que tenían sus bebés en cautiverio y esos bebés quedaban en manos de militares o familias vinculadas a ellos. Mi papá trabajaba en la empresa del Estado de telefonía. Los militares directamente fueron a la puerta de su trabajo y a la salida lo capturan y después de eso se dirigen hacia la casa donde vivían con mi mamá y también la apresan a mi madre. A partir de que nací estuve solo 20 días con mi mamá y hasta que fui entregado a una familia. De mi mamá, como de todas las embarazadas y como de casi todos los que pasaron por ese centro clandestino de detención, la ESMA, no hay rastros, o sea, está desaparecida, al igual que mi papá. Desde ese lugar esperaban que las detenidas embarazadas tengan a sus hijos, o sea, en este caso mi mamá me tenga a mí, para que nosotros seamos entregados a familias militares, ¿no? Donde nos robaban nuestra identidad y borraban rastros, intentaban borrar rastros para que nuestras familias biológicas, nuestros abuelos, tíos, no nos busquen. Y bueno, yo me crié con una familia vinculada al terrorismo de Estado, una familia donde el que decía ser mi padre, el padre falso, era miembro de los servicios de inteligencia de la Policía Federal. Que fueron 26 años que yo viví con una identidad falsa. La verdad que tenía muchas incertidumbres, inestabilidades emocionales. Y en un momento empecé a preguntarme ciertamente a hacerme la pregunta de si yo era o no era hijo de esta gente. Sumado a que yo conocía la participación de este hombre en el terrorismo de Estado, sumado a que en los años de mi juventud yo había comenzado a tener acceso a lecturas y conocimiento de cuál había sido el accionar del terrorismo de Estado, empecé a sospechar de que quizás yo podía ser un hijo de desaparecidos. Tenían que hacerme un análisis de ADN y es así que fui a hacerme ese análisis de ADN, que luego de 6 meses de entrecruzamientos de datos genéticos con todos los grupos familiares que estaban buscando a su miembro y a sus nietos, como las abuelas buscando a sus nietos, ahí sí pude comprobar en el marzo del 2004 que no era hijo de esta gente, que era un hijo de desaparecidos y que mis papás eran
bueno, desaparecidos y que mi familia me estaba buscando, que mis abuelos me buscaban, etc. Y además de la felicidad por haber encontrado mi verdad, porque en definitiva, si yo no la encontraba, seguía en el mar de dudas, seguía en la incertidumbre. Entonces, una doble alegría, conocer mi origen, el triunfo de la verdad y además conocer a mi familia. Estela de Carlotto ha sido parte de las Abuelas de Plaza de Mayo desde el año 1978. Ella cree que su hija Laura murió en un campo de concentración el año anterior. Carlotto comenzó inmediatamente la búsqueda del hijo que Laura tuvo durante su cautiverio. Las abuelas adoptamos la forma de búsqueda muy silenciosa, muy respetuosa, porque estábamos buscando a niños pequeños entonces que no sabíamos dónde estaban, y la tarea era una tarea detectivesca, búsqueda de datos para ver dónde estaban. Señoras que no eran otra cosa más que amas de casa, acostumbradas a trabajar en su hogar y a cuidar de su familia, han tenido que convertirse en gestoras de la paz y gestoras de la democracia. Familias cercanas a los militares tomaron a sus nietos y cambiaron toda la información sobre sus identidades. El robo de bebés, un delito grave, es de lesa humanidad, no prescribe con el tiempo y aparte afecta no solo a ese chico, a su familia biológica, sino a toda la sociedad. Every time a grandchild is found, it reinvigorates all the grandmothers of the Plaza de Mayo. Para la abuela es un momento de una emoción tremenda, porque se encuentra con lo que buscó durante tantos años, que además se parece a su hijo o a su hija, lo cual le mueve mucho toda esa historia. Y la respuesta del niño, cuando era pequeño, era de dolor, de shock, cuando se enteraba que ese papá y mamá no eran verdaderos, que él tenía otros papás, que tenía otra abuela que lo buscaba. Hay algunas abuelas que tienen 90 años, otras tenemos un poco menos. Algunas ya se han muerto, otras están enfermas. El día que no haya una sola abuela, esta institución queda en manos de esos nietos. Fue un antes y un después de la desaparición de Oscar, mi papá, que fue en el año 76 en Córdoba, y a los pocos meses desaparece mi mamá, y en ese momento nosotras con mi hermana presenciamos la desaparición de ella en una plaza. Militares, o sea, vestidos de ejército, ¿no? De verde, y que mi mamá nos abrazaba y como que nos despedía, y yo no entendía por qué. Y entonces se iba como corriendo para... Nada, la estaban siguiendo, trató como de protegernos y de irse para otro lado, que no nos vean a nosotras, porque si no nos levantaban a todas. A partir de ahí cambia el destino de nuestras vidas y nosotras supuestamente habíamos sido abandonadas en la vía pública, digamos, esto es lo que figura en el expediente, y por eso de alguna manera interviene la justicia y nos llevan a un hogar de menores porque no teníamos familia.
Lo digo así irónicamente justamente porque teníamos familia y había sido un operativo. Yo tenía ahí 3 años y medio aproximadamente y mi hermana era una bebé muy chiquita. Charles y Agnes Sefiligoy adoptaron a la hermana de Tatiana. Entonces mi mamá adoptiva pregunta, bueno, ¿quién es esa nena que está ahí? Entonces una empleada le dice, no diga nada, pero esa es la hermana de la que usted se quiere llevar. Entonces mi mamá se quedó así, miró a mi papá y dijo, ¿pero cómo? ¿Tiene una hermana? No me dijeron, o sea, como una situación... Bueno, y entonces arremetió otra vez, bueno, vamos las dos a casa. O sea, son hermanas. A mi mamá no le cerraba un poco esto de haber sido abandonadas en la plaza, y era como, le parecía raro, me decía. Y que le fui a preguntar al juez 3 veces si nosotros no teníamos familia, si no había pasado algo con mis padres. Y que el juez en las 3 oportunidades le dijo, señora, estas chicas no tienen familia, no pregunte más. Y ella se quedó con lo que le dijo el juez y no preguntó más hasta que aparecieron las abuelas en el año 80 reclamándome, digamos, ¿no? Estaban buscándonos y llegaron al juzgado y el juzgado con la foto éramos iguales, digamos, la foto de que nos buscaban había pasado relativamente poco tiempo. Bueno, fueron como conociéndose la familia adoptiva con la biológica para darse cuenta que en realidad no había ninguna intención ni de ocultar mi historia, ni de mentirme, ni de... digamos que no éramos un botín de guerra. Por la experiencia que le tocó vivir, Tatiana decidió estudiar psicología. Y ahí es cuando me llamaron y me dijeron, bueno, Tati, a ver si nos das una mano, porque acá hay que saber cómo manejarse con chicos que ya no son chicos, que son adolescentes, que son jóvenes y que tienen dudas y no sabemos cómo ayudarlos desde lo psicológico. El hijo de Abel Madariaga, el último nieto, el nieto 101, dijo, yo tardé 10 años en ir en abuelas. Con lo cual él se estaba preparando para ese momento. Era una crisis en donde de alguna manera él se veía venir que iba a haber un cambio abrupto y que iba a haber cosas nuevas, que iba a haber una familia nueva. Se enteran de grandes que no son hijos del matrimonio, que supuestamente dice ser sus padres. Y ahí se rompe la confianza de años, donde le mintieron, donde le dijeron que eran sus padres y entonces para esa persona poder confiar en alguien es como muy difícil. Tu objetivo en ese momento es saber de dónde saliste y hay personas que no comprenden eso, tienen otra lógica y dicen, bueno, eso ya pasó, tenés que olvidarte. Da vuelta a la hoja, digamos. Hay gente que sigue pensando que eso hay que olvidarlo y en realidad uno no lo puede olvidar porque es algo que no tiene resuelto. Luego del retorno a la democracia y del saneamiento que solo el tiempo puede traer, mucho ha cambiado para ella y para otros que colaboran con abuelas. En la celebración del bicentenario de la Nación Argentina, un puesto instalado por las abuelas atrajo a miles de visitantes abiertamente interesados por el trabajo del grupo. Si nos remontamos al comienzo de nuestra lucha, nadie nos conocía y nos rechazaban porque no comprendían, no entendían y tenían miedo. Hoy no hay miedo. Hace 15 años decir que uno era de abuelas o de madres era socialmente como, no, mejor no lo digas por las dudas. Hoy en día uno puede decir que es de esa institución y nada, y al contrario, a veces te dicen, uy, qué bueno, ¿y cómo puedo hacer para ayudarlos? Algunos aseguran que los líderes de la última dictadura militar eran correctos y humanos, y que no se los puede hacer responsables de algunos elementos violentos dentro de las Fuerzas Armadas. La persecución, no solamente a militantes del campo popular,
sino que secuestraban a esa generación, se apropiaban de sus hijos y también secuestraban a quienes los buscaban, porque también fueron desaparecidas madres de Plaza de Mayo que estaban buscando a sus hijos y familiares de desaparecidos. Entonces, ahí uno se da cuenta que no se trató de excesos, sino que se trató de un plan sistemático. ¿A dónde ir a hacer la denuncia? ¿Ante la justicia, que estaba totalmente dominada por la dictadura? ¿A una comisaría, que era la que daba la zona libre para que las fuerzas ilegales del Estado secuestraran y mataran? No sabíamos qué hacer. Había silencio y por conveniencia, y no había preguntas, no se hacían preguntas, ese es el tema. Venía tu marido, mirá lo que traje, un bebé nuevo, perfecto. Todo el mundo sabía que había un secuestro en el barrio, o un amigo de un amigo de un amigo, o un familiar de alguien conocido, pero de eso no se hablaba. The father would always be concerned about, look, you're making a lot of a fuss, maybe he'll come back, maybe they'll let him go. I have to keep my job. We have other children. If we make a lot of noise about this child that's been taken away from us, maybe they'll come and take our other children as well. If you look at the numbers, there were a few hundred military and police officials who were killed, and there were 13 to 30,000 people killed on the other side. That isn't a war, that's a slaughter. There were war crimes committed by both sides. What is quite clear, however, is that there is no possible justification for what the military did. There was the knock on the door at 3 o'clock in the morning. Sometimes the door was just knocked down or blown down with a bomb. And people were taken off and they stole and they robbed and they raped. Muchos de los prisioneros terminaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida en Argentina como la ESMA. Por este predio militar pasaron 5.000 jóvenes, porque la edad promedio era menor a 25 años, prisioneros de los cuales solamente menos de 200 sobrevivieron a las torturas y a los asesinatos cometidos aquí. To do that terrible things to other human beings is necessary to deprive them of their human condition. They treated their prisoners as subhumans, not even as animals, because they were more compassionate with animals than they were with their prisoners. Y lo peor de todo, de acuerdo a los involucrados en la comunidad de derechos humanos, miembros de las Fuerzas Armadas robaron los bebés de sus enemigos. Dad and mommy were tortured and killed, and the baby was given in a fake adoption to a colonel of the army. Aún con un enemigo exterior, bueno, aún si usted aplica las convenciones de Ginebra o el derecho humanitario de la Cruz Roja, bueno, nada autoriza a robar los chicos. No hubo lo que se llama robo sistemático de bebés. Hubo solo 10 casos, tal vez 11, de que hubo gente que se quedó con los bebés al verlos desamparados después de un combate. Fue un acto de amor. No se podía encontrar quién se ocupara de esos chicos, entonces se les daba a alguna familia conocida que se sabía que los iba a cuidar bien. O sea, era en protección de los chicos y no un secuestro. Algunos de los apropiadores han pretendido presentar su conducta como que han salvado a estos chicos del abandono o cosas similares, y la realidad es que la mayoría de ellos incluso son responsables de las muertes de sus padres e incluso los han interrogado bajo tortura. Victoria Donda, la nieta recuperada número 78, rechaza los 2 cargos hechos por los que aún apoyan el gobierno militar. En primer lugar, que las abuelas y sus colaboradores manipulan los resultados de los ADN. Y el segundo, que la mayoría de los nietos recuperados son actores pagos para decir que son hijos de los desaparecidos. Ridículos. Eso, ridículo. A ver, yo no me puedo poner a discutir con esa gente. Es como que yo les pida, no sé, es como que yo
le pida a alguien que discuta con los que niegan el Holocausto. O sea, no discutís con esa gente. Esa gente justifica los horrores más duros de la historia. Mientras los medios de comunicación internacionales comenzaron a recoger la historia de las madres y abuelas de desaparecidos, 3 extranjeros se convirtieron en actores fundamentales en la lucha: el editor del Buenos Aires Herald, Bob Cox, el oficial de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Tex Harris, y el secretario adjunto de Derechos Humanos para la administración Carter, Pat Darien. Cox y su familia tuvieron que huir del país cuando las continuas amenazas que recibía lo convencieron de los planes de los militares para Argentina. Taking it over and redoctrinating the country according to their extreme right-wing views, ultra-Catholic, intolerant, and after all, completely inhuman. I was the reporter on the ground as a diplomat, sending back information to Washington on the human rights abuses that were taking place throughout Argentina. Over a period of time, we had a kind of temperature chart of the operational capacity of the Argentine clandestine program, which I then reported to Washington. Previous to this, what countries did internally was no one's business but their own. It was not the business of diplomacy. So the efforts that were begun during the Carter administration, spearheaded by Pat Darien, really changed the fabric and the texture of the practice of diplomacy as we know it today. She was the first person from the outside world of the United States who came in and said to government and to everybody else that what was going on in the dirty war was unacceptable, that it violated national and international norms, and that the United States no longer felt that to be a tolerable exercise of power by the junta. Ese mensaje fue muy diferente al enfoque del anterior secretario de Estado, Henry Kissinger, quien asistió a la Copa del Mundo de Fútbol de 1978 en Buenos Aires con el líder de la Junta, Jorge Videla. They had been assured by a number of people in the American government that they were doing what America wanted them to do, crushing these left-wingers, crushing the possibility of commies taking over. Martin Anderson reveló por primera vez en este artículo de The Nation de 1987 que Kissinger había dado luz verde para el accionar de los generales. Carlos Osorio, del Archivo de Seguridad Nacional en Washington, con la ayuda de estudiantes de la Universidad de William and Mary, ha puesto al descubierto una serie de documentos que indica que, antes de la administración Carter, el gobierno de los Estados Unidos conocía pero ignoraba lo que el régimen estaba haciendo. Henry Kissinger, in dealing with governments before he dealt with them, knew what it was that our intelligence services knew. Our intelligence services knew to the last drop of a sparrow what the Argentinian regime was doing. Y también lo sabía Pat Darien. Ella recuerda los intentos de intimidación por parte del gobierno militar en Argentina. He said, you know, you better be careful. This is dangerous. And I said, well, of course it is, and you don't know how dangerous it is for you. Sometimes I think the ones who were most outraged by her were not foreigners, but people within our own government. One or two of my sort of counterparts in other parts of the government called me. I said, don't call me again. Leave me alone. I'm doing my job. Plan. El trabajo del que hablaba Darien era el de hacerles saber a dictadores y déspotas acerca del cambio en lo que había sido la política externa de Estados Unidos. Nations who are shoulder to shoulder with the United States
are our friends in the fight against godless communism, even if they repress their own citizens. A un nuevo y decidido énfasis en derechos humanos, partiendo desde Argentina, con las madres, las abuelas y cientos de nietos apropiados. A los 29 años, encontrarte con tu papá y un hermano biológico. En mi caso, viví toda mi vida como hijo único, toda esa vida que viví, esos 29 años, como hijo único. Si te van a decir la verdad de que vas a ser más pobre de lo que eras, o vas a tener que prescindir de ciertas cosas, quizás sí te duele, o que te suceda algo en relación a una enfermedad de tu niño, de tu ser querido. Hay realidades que sí duelen, pero creo que en este contexto prefiero la verdad a no tenerla, ¿no? Si bien es algo que te genera procesos dentro tuyo y estados de tristeza, broncas, diferentes estados, prefiero esta realidad a la que me habían hecho creer. Hilda dio a luz a Pedro en un centro de detención. Jorge Nadal, su padre biológico, pasó 5 años en la cárcel, 4 más en el exilio y 30 años en busca de Pedro. Y todos los días le dediqué tiempo y pensamientos, hasta el día que lo encontré. Fue magnífico, ¿no? O sea que a Pedro sí lo conocí. El día que tengo contacto con él, lo hago en su lugar de trabajo. Yo me presento como un mensajero, un cartero. Dice, ahí viene, Ferián. Entonces yo lo vi y le dije, bueno, traigo esta correspondencia, tengo orden de un gerente de Telefónica de entregársela en mano, cosa que a él le sorprendió un poco porque no era lo usual, pero me sirvió para verlo. Y en cuanto lo vi estuve convencido que se trataba de él, por su parecido, el mismo continente físico que su hermano, o muy aproximado, una ficha antropológica que era con un montón de similitudes. Y bueno, entonces lo saludé y le dije, bueno, muchísimas gracias, y me fui. Ya ahí me fui con la certeza de que era él, pero faltaba el ADN. Pedro tenía 29 años en ese momento. La prueba de ADN confirmó que es hijo de Jorge y de Hilda. Tenés a tu madre desaparecida, que es algo que te das cuenta en el momento, que no la tenés. Y a los abuelos que habían muerto. Justamente, en este caso, en mi caso, mi abuela materna moría hacía muy pocos meses, hacía en realidad pocos días, 15 días o 20, anterior a que el ADN dé positivo. Pedro tuvo que lidiar con esa tristeza y con una serie de reacciones de 2 grupos de personas. Dentro del grupo social inmediato, amigos, familiares y demás, hay una división. Hay quienes dicen, mirá por lo que pasaste, te acompaño al menos, no sé si te entienden, pero te acompañan. Y otros tantos que piensan que tendrás que estar agradecido porque te rescataron o te hicieron realmente un favor. Pedro y su padre solo quieren recuperar todos los años que estuvieron separados. Chao, querido. Chao. Un espacio de tiempo que yo creo que no es irrecuperable, no va a llevar más tiempo, ¿no? Para lo cual me he propuesto vivir muchos años más, ¿eh? La sociedad argentina ha estado tratando de hacer frente a los horrores de la guerra sucia durante casi 4 décadas. León Arslanian integró el tribunal que juzgó a las juntas militares y que condenó los métodos de los militares. Las mujeres jóvenes detenidas en estado de gravidez o embarazadas tenían sus hijos en cautiverio y esas criaturas
no eran entregadas a sus abuelos o sus familiares, sino que eran entregadas a miembros de las fuerzas de seguridad, a policías, a militares o lo que fuere, para que los tuvieran en adopción, y esto fue una metodología que se repitió en cada uno de los casos. Entonces querían darles buenas familias cristianas, familias de militares. Estos chicos fueron tratados como un botín de guerra. El Estado está para protegernos y para garantizar la aplicación de la ley, no para cometer actos criminales. Las abuelas de los bebés apropiados continúan sufriendo a causa de esos crímenes. Son las víctimas del botín de guerra que fueron los nietos, es decir, sus hijas o hijos, fueron mantenidos vivos en cautiverio hasta que tuvieran las criaturas que estaban engendrando, y fueron arrancados esos bebés, y sus madres fueron asesinadas, igual que sus padres. Algunos acusan a las abuelas y a otros de tener memoria selectiva. Esconden la condición de guerrillero de sus hijos, que fueron los que atacaron al Estado tratando de tomarlo, ¿no es cierto?, de tomar el Estado y gobernar con un sistema marxista al estilo Cuba o al estilo Rusia de ese entonces. You could somehow argue, and lots of people did, that their children were terrorists, their children were guerrilla fighters. They had in turn, put bombs, in military headquarters and killed lots of people. In the case of the babies, there is no way you could say that they were guilty of absolutely anything. Gogni investigó la influencia nazi en la dictadura y asegura que los militares tenían un objetivo claro en mente cuando se trataba de los niños apropiados. The most sublime victory for them would be to turn over to their kind of thinking the children, the captured children of the godless terrorists whom they were fighting against. Un bebé no es enemigo, es un bebé, pero lo robaron. Fue como para instalar el miedo por muchas generaciones y además demostrar el poder que tenían sobre la vida de su víctima, a la que torturaban, violaban, le robaban sus bienes y le robaban hasta el hijo. Acá en la Argentina ese concepto se perfeccionó, digamos, en forma perversa, que es robar un bebé. The mothers and fathers and brothers and sisters of people who were disappeared, they, after a time, after a decade, realize that their son or daughter is not coming back. But the grandmothers know that their grandchildren are alive. Las abuelas de Plaza de Mayo se negaron a ser víctimas. La búsqueda de justicia y los nietos apropiados comenzó sin demoras y grupos de derechos humanos en todo el mundo se unieron a la lucha. Principally because of the cultural cries from the mothers and the grandmothers who were missing their children and their grandchildren. And that was a cry that was heard and understood around the world. Veníamos lo más tranquilo, cuando frena la camioneta para contarme todo esto, lo primero que él hace se larga a llorar. Entonces ella agarra y como que cambia la persona y me dice, no, que te quiero decir que vos no sos hijo biológico, sino que sos adoptado. Y encima sos hijo desaparecido. De no tener nunca una duda de ser hijo adoptado, de no sentirme diferente a la familia, que te digan todo eso fue un baldazo de agua fría. Al estar yo muy cerca en ese entonces con mis apropiadores, era difícil desligarme de la familia, que tuve que esperar
un juicio para poder decir, bueno, hasta acá llegué y no estoy más con ustedes. Y la verdad que no fue nada grato. Finaliza el juicio y se sacan las caretas todos y empezaron a decirme, bueno, vos sos el culpable, es tu culpa. Y ahí donde se tuvo, al mostrar la verdadera realidad de lo que son ellos, se acabó toda la relación que se podía haber mantenido. Una revelación fue particularmente preocupante. Hace 6 meses atrás, antes de mi nacimiento, ya me habían elegido. Por las características de mi mamá, son las mismas características que la mujer que me crió, mi apropiadora. Las dos tienen las mismas descendencias, vasco-francesas, las dos son rubias, eran flacas, altas. Al tener la misma descripción fue toda una elección que hizo Rey y encima todo concordaba para que yo sea hijo, o sea, que sea el hijo de ellos. Todo se cerró. Alejandro ha cortado todos los lazos con la gente que ahora identifica como sus apropiadores y ha construido fuertes lazos con su familia biológica. Alejandro conoció a su tío Edgardo por primera vez en el 2006. ¿Qué hacer en ese momento? No se sabe qué hacer uno, que solamente por ahí uno puede abrazar, tocar, pero no se sabe lo que uno quiere decir, porque uno quiere por ahí resolver 30 años en 30 segundos. En realidad, 30 años se resuelve en 30 años. Y siempre le hablaba a mis hijos de eso. Ustedes tienen como si fuera un hermanito perdido. Algún día lo vamos a encontrar. Tengan la plena seguridad que a eso vamos a llegar. Y llegamos, ¿no? Que era también mi hermana que había vencido a la muerte, que había vencido a sus torturadores, a sus violadores, a los que la asesinaron. Y era un momento de mucha felicidad, ¿no? Aunque era un momento muy esperado. Alejandro también ha llegado a conocer a su abuela, Clelia Fontana, una miembro de las abuelas. He hecho muchas cosas para poder encontrarlo a él. Hemos viajado tantas partes para a veces tener una noticia de si él estaba. Sabíamos que ella había tenido un chico porque donde estuvo ella en el campo de concentración, el Atlético que le decían, de ahí se supo que ella siguió con el embarazo, que había tenido un varón, y eso seguíamos nosotros siempre buscándolo. La jueza nos llamó que había un chico ya grande, que posiblemente era nuestro nieto. Bueno, nos encontramos en el juzgado, fue una alegría, una cosa que parecía como que ya veíamos a los padres verlo a él. Era tan parecido a mi hijo, a un tío de él, que no podía negarlo. Era una alegría muy linda. Aunque yo encontré a mi nieto, lo sigo con abuela para poder encontrar los nietos que faltan. Y es una cosa como que mi hija me está diciendo, seguí mamá, que no dejes de ir. Y yo no puedo faltar. Tantos años después uno tuvo la posibilidad de pensar muchas veces y uno se lo preguntó muchas veces por qué salí. Fue porque necesitaban de alguna manera en la sociedad argentina sembrar el terror. Entonces, el que salía contaba, aunque sea, digamos, en un discurso soterrado y oculto, no en un discurso explícito para la sociedad argentina,
pero se sabía lo que estaba pasando. Cariaga y su madre huyeron a Uruguay. Cariaga estaba embarazada de una niña. Nosotros llegamos a un campamento de refugiados y nos daban 2 llamadas telefónicas para llamar a la Argentina. Una la usamos para avisar que habíamos llegado bien y la otra la reservamos para avisar cuando naciera, para dar la buena noticia de cuando naciera mi hija. Poco tiempo después, su madre Esther volvió a la Argentina. Mi mamá fue una luchadora consciente de toda la vida y creo que yo no lo hubiera podido torcer eso, no lo hubiera podido modificar. Las madres y un grupo de familiares de desaparecidos y militantes políticos habían asistido a la iglesia. Hay testigos que vieron cuando se los llevaban, cuando los subían a estos autos por la fuerza y los llevaban a la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí fueron torturados y sometidos a condiciones infrahumanas de vida y posteriormente fueron llevados en un traslado. Traslado era el eufemismo por el cual ellos nombraban a lo que en realidad eran los vuelos de la muerte. Se llevaban un grupo de gente, les ponían inyecciones, los adormecían, los llevaban en camiones hasta los aviones que después sobrevolaban la costa atlántica y los tiraban vivos al mar. Cuando recuperamos los restos y se los identificó, supimos por un documento desclasificado de los Estados Unidos, posiblemente los cuerpos que aparecieron en la costa atlántica a fines de diciembre del 77 pertenecerían a las madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas secuestradas unos días antes. Están enterrados en el Jardín de la Memoria. Nosotros, precisamente cuando la enterramos, también tuvimos otro hecho que afectó dolorosamente a la familia, que fue la muerte de mi papá en el año 2000, sin que él hubiera podido enterarse de lo que había pasado con su compañera de tantos años de su vida. Y entonces pusimos a la manera de epitafio un párrafo de una carta que él había escrito hablando de ella, que mi papá había escrito hablando de mi mamá, en donde decía: en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo, en su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de dónde ha podido salir tanta ternura y de qué manantial brotó tanta belleza para su alma. Eso lo pusimos como epitafio y ahí firmamos: tus hijas, tus nietos y tu bisnieto. Ana Fernández nunca conoció a su abuela, pero dice que tiene la suerte de haber crecido con su madre a su lado. O sea, uno siempre nace de su mamá y tiene ese lazo único. Pero bueno, acá fue de la mano de contra todos y lo conseguimos y para mí es como una victoria. Y trabaja duro para que su hijo sepa de las contribuciones de su abuela, Ana María Cariaga, y de su bisabuela, Esther Balestrino. Él sabe las cosas que pasaron, él pregunta cuando quiere saber algo más. Hace varios años que preguntó dónde estaba su abuela o dónde estaba su tío o por qué, o si mataban a la gente que luchaba por un mundo mejor. No todos los héroes de Ramiro juegan fútbol. Es para él y para las familias no tan afortunadas como la suya que Cariaga trabaja junto a las abuelas. Solamente a quienes directamente han sido apropiados, sino también a la sociedad en su conjunto y a generaciones que no nacieron, porque hoy los hijos de los nietos desaparecidos, es decir, que no han recuperado su identidad, también tienen su identidad cambiada. Incluso después del retorno a la democracia, algunos en la Argentina continuaron negando que los secuestros, las torturas, los asesinatos y el robo de bebés ocurrieran en forma sistemática. Entonces, el exoficial del Marina de Guerra, Adolfo Yulingo, admitió que había participado en vuelos de la muerte.
y que lanzó prisioneros drogados desde aviones al mar. The confession of Captain Chilingo had that strong impact in Argentine society. For the first time, one of the military responsible for the crimes admitted to have committed crimes. And then, from this moment on, there was no more two versions of history. En el año 2005, un tribunal español condenó a Chulingo por crímenes contra la humanidad. Otros exmiembros de las Fuerzas Armadas pasaban su tiempo a la vista de toda la sociedad. Once the dictatorship collapsed, they all started living perfectly normal, law-abiding lives. So what you see is that what's evil actually is the system. If a system is put in place that promotes or allows or condones these kind of crimes, then the crimes happen. Y las personas que habían cometido esos crímenes en nombre de la seguridad del país seguían negando las acusaciones. They will, at end of day, simply say, every bit of evidence out there is a plant. Every bit of information that you've heard is fake. The science is phony science. The people who cry on cue are actors. And you look there and say, who else believes that? Durante muchos años, muchos argentinos no sabían a quién o qué creer. En el año 2004, el gobierno democrático reabrió la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, como un lugar de memoria. Recuperando estos sitios, visitándolos, uno ve que son lugares absolutamente armados, acondicionados para la represión. Y todo, digamos, las celdas, las salas de tortura, que en algunos casos ellos llamaban quirófanos, estaban acondicionadas para la tortura, que era el método de interrogación y de despersonalización sistemático que utilizaban prácticamente con todas las personas que eran llevadas ahí. Grupos de estudiantes aprenden sobre las cosas terribles que pasaron ahí. En la ciudad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, Angela Hill les cuenta a sus estudiantes las historias de aquellos que fueron torturados y asesinados. Each person is a person, had a pair of shoes and a house and brothers and sisters. Embarazada? Yeah, she was pregnant, so 2.5 months. Did they let her live until her baby was born, el 26 de junio? Y les cuenta acerca de la continua lucha por justicia y de la búsqueda permanente de identidad para aquellos que aún viven vidas falsas. La egresada de la Universidad de Carolina del Norte, Corina Cortez, aprendió acerca de las abuelas durante un programa de estudio en Argentina, donde también descubrió secretos acerca de su propia familia. This is my family that I learned about in books. Carlos Lizazo, murdered June 6th, 1956. And you're putting together pieces, and then it gets to the point where you just are wallowing in these atrocities and in the idea of torture, and you can only sit in that for so long before you have to take a step forward. Cortez explica el impacto del descubrimiento en su vida a través de una obra de teatro que documenta las experiencias de su mamá, su tía y su primo durante la dictadura. Ella dice que es importante que los debates sobre el tema lleven a acciones concretas. What are we going to do to help push this forward and to make it so that it won't happen again? I don't think that you can just push it aside and not talk about it. Casi 4 décadas después de la caída del régimen militar, los argentinos siguen luchando con lo que pasó y con el concepto de la reconciliación. Reconciliation is a religious concept. It's not a juridical
concept. The perpetrator must be repentant for what he or she has done. ¿Cómo uno puede sentir perdonar al otro cuando todavía no hubo una justicia en donde imparta algún tipo de pena o de castigo por eso que se hizo? A ver, yo no puedo perdonar a la persona que tiró viva a mi mamá de un avión. ¿Vos podrías perdonar a alguien que haya tirado vivo a tu mamá de un avión? Eso no sé si se puede perdonar o no. A mí lo único que me interesa es que haya justicia. Pero hasta tanto no estén las cosas en su lugar, no podemos seguir caminando por la calle entre víctimas y victimarios, porque además no son gente arrepentida, en ningún momento han demostrado ni han dicho que estuvieran arrepentidos de lo que sucedió. No demuestran ningún sentimiento, no se arrepienten, no confiesan. Y es más, están convencidos de que han salvado a la patria. Una persona que puede torturar, que puede hacer sufrir a otra y sentirse bien, no es humano. ¿Qué llevó a los millones de colaboradores y cooperadores del régimen nazi a poder llevar a una matanza de esas características? ¿Qué lleva también a una persona aparentemente normal, que tiene su familia, que vive como un ciudadano común, pero que sin embargo puede ser a lo mejor un torturador de la peor calaña en otro contexto? Porque no hay respuestas definitivas a estas preguntas, grupos como Amnistía Internacional tienen que seguir luchando. Me encantaría tener que cerrar la puerta, me encantaría tener que decir este mundo no necesita más de Amnesty International. Lamentablemente creo que estamos muy lejos de esto, que estamos en un camino muy largo y que todavía queda mucho por hacer, pero sueño con el día en que esto sea una verdad. Hasta que ese día llegue, todos ellos trabajarán para preservar uno de los más elementales derechos humanos. Después del derecho a la vida, que es el principal derecho humano, el derecho a la identidad es, creo que, el derecho siguiente, porque si uno no sabe quién es, no puede desarrollarse ni tener una vida en plenitud. Entonces creo que el derecho a la identidad es un derecho consustancial al ser humano. Y fue la firmeza de su dedicación a ese derecho que hizo merecedoras a las abuelas del premio Félix Boigny por la paz de la UNESCO en el año 2011. In terms of what they've done against enormous difficulties and odds, and what they've created, is just remarkable. They're a monument to what you think of as the possibilities and the responsibilities and the rights of free people, to petition for the redress of grievance over and over and over again. Algunos dicen que si no hay justicia, no puede haber paz. Pero conocer la justicia es conocer la paz. La lucha no ha terminado, pero un ex oficial del ejército argentino dijo que si se ganan las mentes de la gente, se ha ganado la guerra. Y admite también que las abuelas han ganado las mentes de la gente.